Vamos a continuar viendo a la luz de esta carta, de la carta a los Efesios, ¿qué es esto de la santificación? ¿En qué consiste? Creo que me lo puse mal, bueno, así está bien. Ok, y lo primero que estamos viendo luego de establecer la relación estrecha que existe entre la doctrina de la predestinación, la elección, la adopción, las doctrinas de la gracia y la santificación, cómo la santificación es algo natural que se desprende de nuestro llamamiento. Ok, vamos a continuar con Efesios 5, versículo 8. No, ese ya lo vimos. Versículo 5, 9, no, ya lo vimos. Disculpen, ¿esto no funciona o yo estoy mal? Algo pasó. No funciona. ¿Ya sí? Ok, bueno, está bien. Bien, les quiero mostrar también otra base, otro fundamento que Pablo da en esta epístola para nuestra santificación, y es que además de la vocación o el llamamiento, el apóstol Pablo nos muestra que se ha dado un cambio, pero que no solamente se dio al principio, sino que se sigue dando. Y este cambio consiste en que antes de estar en Cristo, teníamos una vida antigua, una vida vieja, lo que nosotros denominamos la naturaleza de pecado o el hombre viejo, ¿no? No como le pasó a una hermana que escuchó la predicación de su pastor y le dijo que tenía que erradicar y echar al hombre viejo, fue a su casa y echó a su esposo. No. Ese hombre viejo se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Así que cuando venimos a Cristo por medio de la fe, empieza el asesinar, destruir y erradicar de nuestra vida del hombre viejo. En la conversión se nos da una nueva naturaleza, que es Cristo, es el Espíritu Santo. Y se da un crecer constante de esa nueva naturaleza. Bien, así que Pablo nos lo explica en esta epístola. Miren el capítulo 4 desde el verso 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren entonces la conclusión que saca Pablo desde el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense constantemente del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, etcétera, etcétera. Y Pablo allí luego da una serie de ejemplos de cómo matamos, mortificamos nuestra carne o el viejo hombre y cómo vivificamos el nuevo hombre. Así que el proceso de santificación en la carta de Pablo a los Efesios consiste de dos
actividades diarias, que son ¿cuáles? Mortificar al viejo hombre, vivificar al nuevo hombre. Eso es lo que hay que hacer todos los días. Lo cual implica que usando los medios de gracia nos damos cuenta de qué obras aún del viejo hombre están en nuestras vidas. Pensemos cada uno, ¿qué cosas del viejo hombre no ha sido fácil erradicar? Bueno, la santificación es eso, mortificar las obras del viejo hombre, vivificar las del nuevo hombre. El viejo hombre o la antigua vida se caracteriza por la vanidad de la mente, lo vano, lo insignificante, lo que no sirve, lo que tiene apariencia de ser algo, pero en realidad no es nada. Es como cuando usted compra una fruta, qué sé yo, una sandía, que por fuera se ve grande, hermosa, verde, y usted espera llegar a su casa y abrirla y encontrar una carne roja, jugosa y dulce, pero cuando usted llega a la casa y la vuelve a tocar, dice, ay, con razón no me costó mucho, no pesaba nada. Y usted abre y es simplemente el caparazón y por dentro no hay nada. Eso es vano. La vanidad de la mente que caracteriza, identifica al hombre antiguo es eso. Tiene la apariencia de ser algo y en realidad no es nada. Ahora, no es nada delante de Dios. Recuerden, lo que para los hombres es valioso, la mayoría de las veces para Dios no es nada. Eso es vano. La vida antigua en la que estábamos sin Cristo se caracteriza por el entendimiento entenebrecido, la oscuridad, las tinieblas, lo torpe, lo ciego, aquello que no sirve. Por la ignorancia y dureza de corazón, somos ignorantes de las cosas de Dios. Pablo dice en Romanos que los hombres se volvieron inútiles para lo bueno. Eso es lo que nos caracterizaba. Ignorábamos los caminos de Dios. Así seamos científicos, así podamos manejar las ciencias que dominan la astronomía o la biología, cualquier cosa, así tengamos el conocimiento más grande de esta tierra, si estamos sin Cristo somos ignorantes para aquello que es esencialmente necesario. Nos caracterizábamos por la impureza en nuestra mente, impureza en nuestros labios, impureza en nuestras intenciones, impureza en nuestros ojos. Nos complacíamos en ver lo impuro y lo disfrutábamos. Lascivia. Teníamos un corazón lascivo, un corazón sucio, un corazón deseoso y amante de todo lo que fuera sucio. Nos revolcábamos en el pecado y amábamos eso, como el cerdo o ¿cómo es que se le dice acá? El puerco, el marrano, el cochino, el choncho, bueno, chancho, bueno, todo eso. Usted lo puede limpiar, pero su naturaleza siempre es hacia lo sucio. Así que cuando ve un charco lleno de barro, lodo, allá va y se vuelve a revolcar. Así usted lo haya emperfumado, le haya puesto areticos de oro. A él no le importa eso. Su naturaleza es eso. Bueno, eso es lo que nos caracterizaba antes de estar en Cristo. Dice Pablo, viciados conforme a los deseos engañosos. Eran vicios, pero eran deseos que engañaban, que prometían satisfacción, pero luego que usted pecaba,
usted se sentía sucio, se sentía insatisfecho, vacío y nuevamente tenía que volver a caer y a practicar ese pecado aberrante y la insatisfacción crecía cada vez más. Así que esto es lo que nos caracterizaba antes, pero Pablo describe esto no para que uno encuentre una justificación y diga, ay, ya entiendo por qué hago esto, no. Pablo luego eso lo confronta y dice, bueno, mire, hay una nueva vida. En ustedes se han dado un cambio. Esa gracia que te predestinó, esa gracia que te eligió, esa gracia que te adoptó, esa gracia que te unió con Cristo, esa gracia que te unió a la iglesia, que te reconcilió con Dios y con el resto de creyentes, esa gracia produce en ti algo nuevo, porque en ti hay un nuevo hombre y ese nuevo hombre es Cristo. Y ese nuevo hombre que es Cristo por el Espíritu Santo te lleva a que cada día deseches eso viejo porque ya tú tienes luz y empieces a cultivar una vida nueva. Eso es algo automático. No que todos crecen en ese formar el nuevo hombre de la misma forma. Hay unos que van más rápido, como por ejemplo Abraham, y hay unos que van más lento, como por ejemplo su sobrino Lot. ¿Sí los recuerdan? Abraham creció mucho en la gracia. Lot tenía gracia, era justo, la Biblia dice que él era justo, y si era justo es porque Dios lo justificó. Pero él todavía no veía tan suciamente los pecados de Sodoma. Él sí los veía mal porque la Biblia dice que todos los días afligía su alma justa al ver los pecados de este pueblo, pero aún no al punto de querer irse de allí, hasta que Dios no lo saca del nido de la comodidad de Sodoma y le manda fuego y dice, bueno, pilas, mijo, porque si te demoras mucho, te quemas. Así que, es más, Dios tuvo que tomar a un ángel y que él lo sacara, porque Lot, aún sus pies estaban acostumbrados a este mundo y eran como un imán atraído por este mundo, ¿verdad? Y Abraham no, él creció más. Así pasa con muchos cristianos. Hay unos que crecen más en la gracia y sus pies ya no son de plomo, son pies que tienen alas y que pueden volar y evacuar y escapar de este mundo. Y están otros que aún siguen muy aferrados a las cosas de este mundo. Pero independientemente, Pablo dice, oiga, en esto consiste la vida cristiana, la santificación. Despojarse del viejo hombre, renovar el espíritu de vuestra mente, vestirse del nuevo hombre que es Cristo. Y para esto necesitamos ser responsables en el uso de los medios de gracia. La lectura de las Escrituras todos los días y meditar en ellas. Siempre recomiendo, si usted puede leer la Biblia completa en un año sin sacrificar la meditación, hágalo. Pero si usted no puede hacerlo en un año porque tiene que leer 3 o 4 capítulos diarios y no tiene tiempo luego para hacer la meditación, entonces dúrese 2 años o 3 años, no hay afán. Porque en ocasiones uno usa eso y yo soy uno de los que siempre insisto, un predicador debe haber leído la Biblia completa varias veces antes de que se pare en el púlpito. Porque cuando yo no tengo eso por una sana costumbre de la gracia, entonces me paro en el púlpito y es poco lo que el Espíritu Santo puede recordarme del resto de las escrituras porque no he pasado por allí, ¿verdad? Aún no la he interiorizado en mi ser. Así que hay que leer las Escrituras completas por el resto de nuestra vida, 1 y 2 y 3 y 4 y 10, 20, 30 veces. Pero no hay afán. Y cuando digo no hay afán es,
No vas a sacrificar la meditación a costa de que un día tú puedas decir, oh pastor, me acabo de terminar la lectura, mi cuarta lectura completa de la Biblia. Pero ¿meditaste en ella? ¿Te edificó ella? O más bien edificó tu orgullo porque ya puedes decir, me la acabo de leer la quinta vez. Ok. Quiero mostrarles más. La santificación práctica. La santificación práctica, y les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo Pablo nos presenta este crecer en santificación. Como ya dije antes, crecer en santificación implica dos acciones diarias. Por un lado, mortificar o desechar el pecado. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo de practicar el mal y no lo reemplazo por la virtud opuesta? Bueno, pasa algo como lo que Cristo dijo, que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, el espíritu se va y anda dando vueltas, hasta que dice, bueno, volveré a mi antigua casa, y vuelve. ¿Y por qué entra? Porque está vacía, está bien limpiecita, así que él dice, aquí es un buen sitio. Y otra vez entra, pero no solamente entra él, sino que trae a 7 más. Aunque no es la misma cosa, pero sí quiero usarlo como una ilustración. Algo así pasa cuando uno empieza su vida cristiana y empieza a abandonar el pecado, pero no reemplaza ese pecado por la virtud opuesta. Cuando uno deja el vacío vuelve a llenarse, o por lo mismo malo que abandoné o por otra cosa. Así que el mandato y la instrucción, el principio que nos da Pablo constantemente aquí en Efesios es, la verdadera santificación consiste en dos acciones. Desecho el mal, que caracteriza a la naturaleza vieja, pero lo voy a reemplazar por la virtud opuesta. Entonces Pablo empieza diciendo, miren en el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, ya no la hago más. Ya no la hago más, pero la tengo que reemplazar por la virtud opuesta. ¿Cuál es la virtud opuesta de la mentira? La verdad. Estaba acostumbrado a mentir, ahora me desacostumbro a mentir, pero me voy a acostumbrar a decir la verdad. Decir la verdad, así como el perdón, tiene un costo. Tiene costo. ¿Por qué razón? Un ejemplo simple y sencillo. Usted llega a su casa, tal vez trae hambre, abre el refrigerador, hay un delicioso helado allí, usted no preguntó nada, se lo comió. Y resulta que tal vez su esposa lo había comprado porque su hijo, bueno, el hijo de los dos, llegaba ese mismo día o al siguiente día, venía de la universidad y ella quería hacerle una pequeña celebración, y ya dentro de 1 hora o 30 minutos llega el hijo, la esposa está histérica, se desapareció el helado, ¿quién se lo comió? Bueno, decir que fui yo va a tener un costo, porque la esposa se va a molestar. Pero es un costo que hay que pagar, porque somos cristianos.
porque somos hijos del Dios de verdad. La tentación carnal es ¿cuál? Por lo menos no decir nada. Pero si solo hay 2 o hay 3. O incluso la tentación es decir, no, yo no fui. Pero eso es mentira. Eso forma parte del viejo hombre. Decir la verdad en muchas ocasiones tiene costo. Pero hemos recibido la gracia. Hemos sido transformados. Así que Pablo dice, antes te acostumbrabas a salir de los problemas fácilmente diciendo mentira. Ya no, ya dices la verdad. Pero quiero aclarar algo. Decir la verdad no es como en ocasiones, especialmente las damas, en ocasiones dicen, no, es que yo al pan, pan y al vino, vino y no me importa lo que el otro piensa. Recuerdan que hay un texto en Proverbios que describiendo a la mujer virtuosa, dice que la ley de misericordia está en sus labios. La ley de misericordia en sus labios lo que significa es que aunque al pan se le dice pan y al vino, vino, no lo decimos de cualquier forma. No sé quién fue, pero no era cristiano, dijo esto y desde que lo leí cuando tenía yo como 19 años no se me olvida. Decir la verdad no es decir todo lo que se piensa, sino no decir lo contrario de lo que se piensa. Y especialmente en las damas, y digo especialmente porque la misma Biblia cuando le da instrucciones a las damas casi siempre les habla acerca del manejo de la lengua, sin decir que los hombres pues seamos en eso pues como los, no, pero casi siempre hay una propensión por la creación misma y el diseño que las damas son un poco más expresivas, un poco más comunicativas. Hay excepciones. La propensión es a decirlo todo y en ocasiones no piensan lo que dicen. No es que yo siempre hablo con la verdad, sí, pero es que la verdad debe ser dicha en misericordia. Y la verdad implica, desde la perspectiva cristiana, que digo lo que sea para la necesaria edificación. Hay cosas que no van a ser para la necesaria edificación, entonces callo. Pero nunca jamás mentir. Abandonamos la mentira, pero la reemplazamos por la verdad. Me desacostumbro a mentir y empiezo a acostumbrarme a decir siempre la verdad, a pesar de que eso implique un costo. Otro ejemplo que nos da Pablo. La vieja naturaleza se caracterizaba por el robo. Miren lo que dice en el verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Eso pertenecía a la naturaleza vieja, antigua. Dejo de hacerlo. Pero no es simplemente que ya no robo más. Ahora hago lo contrario del robo. Dice, si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que roba, ¿qué hace? Quita. Pablo dice, ya no quites más. Pero no solamente eso, ahora haces lo contrario. Lo contrario de quitar es ¿qué? Dar. Entonces Pablo dice, trabaja con tus manos, este es el mandato, la repetición del mandato cultural que nos dio Dios en Génesis. Es nuestra responsabilidad trabajar, ganar el sustento mío y una parte buena de ese sustento lo uso para dar. Ya no quito, sino
que doy. Si no hago las dos cosas, el proceso de santificación no está completo. Otro ejemplo que nos da Pablo dice, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando dice palabra corrompida, ninguna palabra corrupta, ninguna palabra dañina, ninguna palabra destructiva, ninguna palabra inoficiosa, ninguna palabra que busque la destrucción o el daño para otro, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así que ya dejo las palabras corruptas, pero lo voy a reemplazar. ¿Por qué? Por palabras de edificación. Y aquí vuelvo al mismo tema. Y la Biblia tiene mucho que decirnos sobre el tema del uso de la lengua. Solemos usarla mal. Proverbios está lleno de muchas instrucciones donde compara la vida que caracteriza al necio frente a la vida que caracteriza al sabio. Lo mismo que nos dice Pablo. Y él dice que el necio es descuidado con su lengua. El sabio no, él piensa bien todo lo que va a decir. Calcula, no porque sea calculador en el sentido malo, pero como es santo, calcula cuál será el beneficio de lo que digo. ¿Es necesario? ¿Tengo que decirlo? ¿El evangelio y la justicia me exigen que yo diga eso? ¿O tal vez no es necesario que lo diga? Lo que voy a decirle a una persona, ¿eso la va a edificar? Si voy a decir algo de alguna persona, ¿sería capaz de decirlo yo delante de esa persona? Bueno, esas cosas creo que pueden ayudarnos a evaluar. Y el consejo es tan bueno y tan sabio que entonces el libro de Proverbios casi siempre nos recomienda: calla, ponle freno a tus labios, que incluso cuando el necio calla, parece ser sabio. Parece ser sabio. Bueno, esto es de lo que dice Pablo. No que calles todo, pero solo habla aquello que sea para edificación. Sigue diciendo él, en este contraste santificante. Desecha, miren, en el versículo 31. Quítense de vosotros, despójate, esto es la santificación. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero no solamente haces eso, reemplázalo por ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Otro ejemplo contrastante, dice Pablo, desecha en el versículo, estábamos en el versículo 5, 3, en el capítulo 5, 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Desechen eso, odien tanto la fornicación, odien tanto la inmundicia, odien tanto la avaricia, que cuando ustedes se enteran de un pecado de fornicación, que lo que hagan sea humillar su corazón, orar a Dios por perdón y ni siquiera conversen sobre ese tema porque es muy desagradable y ofensivo delante de Dios. Bueno, y mucho menos participen de bromas o chistes de doble sentido, ¿no?
Eso es algo que detestamos. Y hay veces que estamos en una reunión con amistades o familiares inconversas y les gusta hacer esos chistes con palabras que tienen un doble sentido, una connotación sexual, una connotación de inmoralidad. Usted no se ríe. No. Y te van a preguntar. Y usted con convicción, con respeto y con amor les va a decir, no puedo. Soy una nueva criatura. Y ustedes no pueden convertir el terrible pecado de la fornicación o el adulterio en algo para hacer chistes. Y dice Pablo, desechamos eso y lo vamos a reemplazar con comprobar aquello que es agradable al Señor. Dice Pablo, desechen palabras deshonestas, necedades, truanerías y reemplácenlo por acciones de gracias. Eso es el proceso de santificación. Y concluyo con otro más. Este es el último. Pablo dice, desechen la embriaguez con vino y reemplácenlo por ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero explicar esto. Hoy día, en el movimiento pentecostal, se usa este texto para justificar los comportamientos indecorosos que se dan en los cultos que ellos tienen, que llaman cultos de avivamiento, donde empiezan con una música que va con un ritmo cada vez más creciente y la batería cada vez va más fuerte, hasta que lleguen a un momento de frenesí, un espíritu frenético, y se levantan y empiezan a brincar, a saltar, a movimientos compulsivos, con temblores, y se caen, y bueno, en fin, es un espectáculo triste, desordenado, y ellos dicen que eso es porque están ebrios del Espíritu Santo. Que Pablo aquí dice, ya no te embriagues con alcohol, sino embriágate con el Espíritu. Pero ya hemos visto que Pablo está haciendo contrastes. Así que Pablo dice, ya no te embriagues con vino, porque es usualmente con lo que uno se embriagaría. Ya no te embriagues, porque eso forma parte de la naturaleza vieja, del hombre viejo. Pero no solamente desechas la embriaguez, sino que la reemplazas por lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la embriaguez? La sobriedad. El cristiano es una persona sobria. Y es sobria, ¿por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es todo lo contrario del comportamiento del que se embriaga. Eso es a lo que se refiere Pablo. Él no está diciendo, no se embriaguen con vino, embriáguense con el Espíritu Santo. No, no se embriaguen más nunca con nada y sean sobrios, porque la presencia del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Obvio que la embriaguez no es únicamente por vino, ni es la que causa el vino. Uno puede embriagarse con las cosas de este mundo, ¿verdad? Y Pablo dice, ya no se embriaguen más. No, llénense ahora del Espíritu Santo y sean sobrios. Ok, hasta este punto, inquietudes, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, sí, pastor.
Por ahí me dijeron que no hacen muchas preguntas cuando están entendiendo bien claro, ¿eh? Yo espero que no sea te eso. sientas mal. Siempre hacen es eso cuando entienden bien, y eso se les hace que no tiene caso las preguntas. Porque sí, cuando de repente no entienden un tema o se mete alguien en donde no, le llueve. Así que por ese lado vas bien. Ahora, Gracias. una ilustración, lo que siempre hablamos de reemplazar las cosas malas por lo bueno. Me acuerdo que aquí usamos mucho cuando hay textos que dice uno que parece que los acaricias, que dice este texto yo no lo puedo olvidar nunca. Por ejemplo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cosas como esas, dice uno, esto yo no lo quiero soltar nunca, quiero que sea parte de mi aljaba. Entonces reemplazas cosas necias, de esos dardos que tienes guardados ahí llenos de veneno y de maldad, los tiras y te metes un dardo de la palabra para que puedas enfrentar el mal cuando se necesite. Entonces me llamó mucho la atención que eso es ir reemplazando lo malo por meter lo bueno. Lo bueno. Y también en lo de las damas, cuando se habló eso, sí es verdad que muchas veces las mujeres, viene una mujer bien emocionada, bien bonita, bien arregladita, ¿verdad? Y dice, ¿qué tal me ve el vestido? Pues sí, está todo bien, nomás te ves gorda. Oye, ¿por qué le dices eso? No, porque es una verdad, está gorda, pero no, pues no hay que decir la verdad. Entonces, ya yéndonos más específicamente al punto, ¿verdad? Ahora, o también muchas veces ven a aquella persona que realmente parece una piñata, que no le encuentran por dónde, y qué linda te ve, y se están burlando de ella. Es otra mentira que al mismo tiempo está siendo dañina. O sea, yo digo, mejor que hay que callarnos o algo así. Mejor calle, Sí. no hay que decir nada. Es como cuando, es algo simple, ¿verdad? Pero por allí uno puede empezar. Es como cuando uno va, lo invitan a cenar, ¿no? A una casa. Y la cena, pues no le sirvieron lo que a uno más le apetece, tal vez ni le gusta. Uno debe dar las gracias, uno tiene que ser agradecido, ¿no? Porque en una cena no solamente, la cena no es para compartir la comida, es para tener compañerismo, ¿verdad? Y decirle, gracias, he pasado un tiempo espectacular. No menciones nada de la comida, o tal vez decir, gracias por la comida, y ya. Pero no es necesario que uno diga, qué comida tan rica. Es mentira, no te pareció rica, ¿cierto? Y es algo con lo que tiene que trabajar uno. Yo mismo tengo que luchar con eso, porque pues uno trata de ser agradecido, pero uno puede dar gracias por otras cosas. ¿Cierto? Hermano, si la santificación es progresiva, ¿en qué momento nosotros como cristianos dejamos la costumbre de mentir o de robar? ¿En qué momento se tiene que tomar esa acción? Debe ser desde el principio, porque miren esto, la santificación consta, digamos, de 3 momentos. Una es la santificación inicial, esa es obra exclusivamente de Dios, que hace en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo nos trae a Cristo y ponemos la fe en Cristo, en ese instante el poder del Espíritu Santo derroca el imperio del pecado. Dice Pablo, el pecado ya no domina, se le quita ese poder dominante que el pecado tenía, ya no puede ser. O sea, en el cristiano se quita desde el instante de su conversión el poder del pecado. Pero queda un pecado permanente o remanente, ¿cierto? Queda un pecado residual, que hay veces que cuando uno lee o escucha que hablan del pecado residual y lo compara uno con su vida, dice, pero no es tan residual, ¿no? O sea, uno lo ve como que tiene aún más presencia de lo que debiera ser. Pero sí se da eso. En la santificación inicial, el reinado y el trono que tenía el pecado, el poder de la gracia lo corta. Pero queda un pecado en nuestras vidas.
Me gusta ejemplificarlo con esto que pasó cuando Dios manda a Josué a conquistar la tierra prometida. Y Dios le dice al pueblo, os lo he dado todo y todo será vuestro. Pero ustedes no arrojarán a los enemigos que viven en todos esos pueblos de una. Será algo progresivo, porque si no, las fieras del campo, al no tener personas, se levantarán y os van a atacar. Y además que os quiero adiestrar en el arte de la guerra. Así que Dios dejó prácticamente, incluso aún en el tiempo de David, se tuvieron que enfrentar con los habitantes de Jerusalén. Recuerdan, los que vivían allí, incluso no los sacaron totalmente. Aún en el reinado, aún estaban allí unos. Así que eso mismo pasa con nuestra vida cristiana y nuestro proceso de santificación. Dios dice, esta tierra es tuya. Yo te la he dado, esta tierra de santificación, y vencerás todos tus pecados, pero no los voy a erradicar de una. Dios puede hacerlo, claro que sí. Dios puede quitar toda inclinación hacia el pecado en nuestras vidas desde el principio, pero Dios no lo hace, así como tampoco hizo con la conquista de Canaán, sino que Dios quiere, por un lado, recordarnos constantemente que necesitamos de su gracia, y nuestra lucha con nuestros pecados nos recuerdan la dependencia que tenemos constantemente de su gracia. Y por el otro lado, Dios quiere que nos adiestremos en el arte de la guerra contra el mal y que recordemos que la santidad, la santificación, que es llegar a ser como Cristo, es algo que a Él le costó, y que en esa lucha contra el pecado recordemos cuánto detesta Dios el pecado y que al final le demos gracias a Él. Nuestra salvación y entrada a la tierra de Beulá, a la tierra de Sión, a la tierra de la Nueva Jerusalén, a la tierra de la santidad, será porque Dios tuvo misericordia y obró en nuestras vidas de tal forma que nos llevó a odiar y aborrecer ese pecado que hizo que Cristo fuera a la cruz. Así que eso pasa en el proceso, en la santificación inicial. Luego desde allí viene la santificación progresiva, que es todo esto que hemos visto. Todo esto forma parte de eso. ¿Cuánto tiempo dura? Hasta que uno muera. La muerte, o si Cristo viene antes de que uno muera, le pone punto final al proceso de santificación y se da la santificación final. En un instante llegamos a ser completa y totalmente santos. Dios completa el proceso. En nuestra manera de vivir como cristianos, la justificación no debería ser válida para hacer ciertas cosas para conveniencia de nosotros. Por ejemplo, yo tengo negocio y tengo personas que trabajan para mí. Y en esta época siempre muchos de ellos me influencian para mentir en los taxes, para que ellos se justifiquen delante de su reporte y hacer sus impuestos y decir una mentira, y también involucrándome a mí a caer en una mentira. Entonces, si nosotros somos santificados progresivamente, la justificación no debería de ser válida delante de nosotros si nosotros sabemos que es una mentira. Ninguna mentira debe ser aceptada ni justificada por el creyente. O sea, santificación progresiva no significa, bueno, yo me di cuenta que tengo este pecado o que puedo caer en este pecado, pero como yo no soy perfecto, sino hasta cuando muera, yo voy a pecar. No, eso no hace el cristiano. La santificación progresiva lo que significa es,
Detecté que en mi vida estaba acostumbrado a mentir. No miento más y lo reemplazo por la verdad. Una victoria. Pero luego me doy cuenta que no solamente era ese pecado, que tenía la capacidad para prejuzgar impresionantemente y era muy prejuiciado. Prejuzgaba las intenciones del resto. Y entonces cuando alguien me decía algo o hacía algo, inmediatamente en mi mente pensaba, esto lo hizo o lo dijo por esto y esto. Cuando yo hago eso, juzgo intenciones, y las intenciones, el único que las juzga es Dios y la persona misma, porque las intenciones yo no las puedo ver. Me doy cuenta, oh Dios, sí, yo he sido muy prejuiciado toda mi existencia, me arrepiento y abandono eso. Y la próxima vez que viene la tentación de prejuzgar a alguien, callo mi mente, mi corazón. Una victoria más. Eso es la santificación progresiva. Ya no hago más eso, ya no voy a mentir más, ya he conquistado eso. O sea, con una ciudad más que conquisto, si regresamos a la comparación que hice con Canaán, ¿verdad? Luego me doy cuenta que hay otra ciudad que no he conquistado, que se llama orgullo. Hoy sí, Señor, ya no estoy mintiendo, ya no estoy prejuzgando, pero el orgullo me está dando duro. Empieza eso, conquisto eso, dejo eso y me visto de humildad. Pero falta otra ciudad más. Me doy cuenta, hoy me falta conquistar la ciudad que se llama pecado tal. Conquisto eso, dejo de hacer eso y empiezo a hacerlo bueno. Eso es a lo que se refiere la santidad progresiva. Así que no es decir, ok, yo voy a continuar mintiendo porque como la santidad es progresiva. No. Santidad progresiva es que tú vas conquistando pecado tras pecado. En la medida que el Espíritu te permite verlo, usted los confiesa, se arrepiente, los abandona, los reemplaza por la virtud opuesta y conquistas otro pecado más, y conquistas otro pecado más. Y eso va a ser hasta el último día de nuestra vida. ¿Bien? Sí. Una hermana está preguntando que si Dios actúa en los creyentes por gracia, en su soberanía. Gracias. Dice, si Dios actúa en nosotros los creyentes por gracia en su soberanía, ¿cómo podemos conciliar nosotros el hecho de ser responsables en el crecimiento de esa gracia? O mejor dicho, ¿son los creyentes responsables en su santificación práctica? Recuerdo a un misionero bautista reformado que lleva en Colombia más de 50 años y casi siempre que le preguntan cosas así, él dice sí y no. Voy a responder eso, sí y no. ¿En qué sentido? En el sentido de que la lucha contra mis pecados, miren lo que hizo Dios con Josué y con el pueblo de Israel. Él dice, entren porque ya yo les he dado todo. O sea, entren porque ya yo los derroté. Y apropiense de esa tierra prometida. Bueno, eso pasa con la santificación. No se trata, por un lado, es que Dios es soberano y Él ya a la luz de lo que hemos visto nos dio al Espíritu Santo, nos dio la santificación, así que ya no hay que hacer nada, no tenemos que asumir responsabilidad y ya. No, porque eso no es lo que Dios dice.
Pero tampoco se trata de que, ok, yo soy quien tengo que conquistarlo, yo soy quien tengo que hacerlo, yo y yo y yo y yo. No, porque ya hemos visto ese texto donde Pablo dice que al final toda la gloria será para Dios. Toda, no solamente por la elección, por la predestinación, por la adopción, la justificación, también por la santificación. Al final lo único que vamos a decir es gracias Dios porque tú lo hiciste en mí. No se les olvide el cuadro que vimos ayer. Hay cosas que Cristo ha hecho por nosotros, fuera de nosotros. La justificación, la adopción, la elección, y eso, ¿verdad? Y hay cosas que Cristo, ojo esto, Cristo hace en nosotros. Es Cristo. Y dentro de esas cosas que Cristo hace en nosotros es capacitarnos por su gracia para que aborrezcamos lo malo y amemos lo bueno. Así que eso implica un actuar. Sí, porque Pablo dice, sean pues imitadores. Y cuando él dice, sean pues es, háganlo. Es un imperativo, ¿cierto? Cuando dice Pablo, airaos pero no pequéis. Es un imperativo. No deis lugar al diablo. Es algo que hago yo, pero yo no lo hago en mi carne, no lo hago con mi fuerza. Es algo que Cristo, por su Espíritu Santo, hace en mí constantemente. Así que para crecer en santificación debo crecer en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho en mí y está haciendo en mí. Y en la medida que soy más consciente de eso, entonces puedo vencer aún más el pecado. Así que no se trata tanto de qué parte hace Dios y qué parte hago yo. No, Dios lo hace todo, pero lo hace en mí. Hay cosas que las hizo fuera de mí, pero hay cosas que las hace en mí. Y cuando vivo con esa conciencia, entonces me es fácil vencer el pecado y amar la santidad. Por eso dije sí y no. Pastor, buenos días. Sí. Primero que nada quisiera darle las gracias por su tiempo, por el estudio, por predicar la palabra de Dios. Mi pregunta era que pudiera ser de gran edificación para todos aquí, ahondar un poco más en lo que es la llenura del Espíritu, tal vez a través del pasaje paralelo de Colosenses 3, 16 y 17. Gracias. Sí, voy a tratarlo ahora más tarde. Allí lo tengo ya listo. Es un tema clave, o sea, y voy a mostrar cómo es neumática, aunque uno cree que no. O sea, uno siempre que piensa en neumatología piensa en Corintios y eso, pero neumatológica por excelencia es esta carta. Así que le agradezco mucho. Ahondando un poquito a lo que acaba de comentar el hermano, tengo una experiencia con una persona ya tiempo atrás platicando con él en el proceso de santificación. Hablaba yo con él que se refiere a la palabra de Dios. No sabía yo mucho, apenas estaba empezando en lo que es en las doctrinas de la Reforma. Pero todo este capítulo de Efesios capítulo 2 y toda la carta pegó muy fuerte en mi vida y en el ministerio que yo hacía. Y este hermano me preguntaba y me decía, creo que te entiendo lo que es la santificación porque yo era un hombre que le gustaba andar con mujeres de aquí y de allá. Pero hubo una ocasión en que subía una mujer a su troca y en el preciso momento que estaba, sintió lo que habíamos hablado y él automáticamente aventó a la mujer de su troca, para hacerlo literalmente, y dice, salte. Se salió y él se fue a su casa llorando, me habló, lloramos hasta ahorita, recuerdo y lloro por agradecimiento a Dios por su gracia de lo que hizo en este hombre. En mi experiencia, al ser terapeuta,
le hacen una pregunta, una muy importante, la escuela y el maestro. ¿Por qué quieres ser terapeuta? ¿Y qué es lo que tú sientes cuando vas a ver diferentes tipos de cuerpos? ¿Qué es lo que sientes al ver una mujer así, un hombre así? ¿Verdad? Y me decían, va a ser difícil para ti un poquito porque tú eres cristiano y vas a tratar pacientes que puedan ser de una auscultación muy leve como una auscultación más profunda. Y me tocó una mujer que había sido abusada por un familiar tiempo atrás y ya estaba casada y no permitía que nadie la viera, ni la tratara ni nada, tenía un dolor espantoso en el cuello. Y yo la estuve viendo, ese dolor se le pasaba a la espalda, le expliqué, le hablé, y el esposo se sorprendió como ella dejó que yo la revisara y la tratara, y ahorita está mucho mejor. Y yo le expliqué, bueno, yo creo que ella sintió mi intención, que era darle bienestar, de ayudarla, y que no había nada en mi mente más allá de sobrepasarme, que mi intención era que ella se sintiera bien, física, emocional, y pues consiguiente ella pudiera hacer sus tareas laborales de su hogar sin ningún dolor, ¿verdad? Y el esposo estaba sorprendido. Digo, te doy gracias porque puedo ver que te puso toda tu confianza en ti a pesar de lo que había pasado ella, ¿eh? Así que espero que estas experiencias ayuden un poco. Sí, es lo que el Espíritu Santo hace, es lo que el Espíritu Santo hace. Ya ahora, hay pecados, hermanos, los cuales el Espíritu Santo obra y usted ya no los quiere ver nunca más. En un instante los aborrece, que usted se sorprende. Pero no siempre pasa eso, ni la mayoría de los pecados van a ser así. Hay muchos pecados en los cuales necesitamos crecer en el conocimiento de lo que la Biblia dice sobre ese pecado, porque un pecado puede tener tantas aristas, puede tener tantas cosas que uno combate unas, pero no se da cuenta que hay otras cosas que son manifestaciones de ese mismo pecado. Hay pecados que se enquistan en el alma, que se anquilosan en el alma, se arraigan allí, y los cuales requieren en ocasiones de cierto proceso, ¿cierto? Por ejemplo, el pecado de la inmoralidad sexual. Hay veces, como en este caso que usted nos dice, el Espíritu Santo obra y echó a la mujer y nunca más quiso saber nada sobre ese pecado. Pero están otros que no, que es un proceso. O sea, no es que se va a mantener por años cayendo en fornicación, no. Pero donde tiene que ir viendo ciertas expresiones de ese pecado. Entonces, bueno, ya no cae en inmoralidad yéndose a acostar con alguien que no es su esposa. Pero luego se da cuenta que aún en su mente quedan imágenes, ¿no? Y tiene que luchar contra eso, tiene que luchar contra la autosatisfacción, la masturbación. Tiene que luchar contra el deseo de ver pornografía. Tiene que luchar, o sea, hasta que logra erradicarlo todo por el poder de la gracia de Dios. Los hermanos orgullosos o las hermanas orgullosas mortifican el orgullo, pero luego se dan cuenta que a ellas les preocupa mucho la imagen personal, cómo se ven. Quieren venir a los cultos, digamos, vestidos ya sea de una forma extremadamente piadosa, pero que no es más para que la vean, y eso es orgullo, eso es pecado. O extremadamente muy bien vestida, o sea, con una ropa que le queda bien, que no es vulgar ni esas cosas, pero que es una ropa muy llamativa, porque es que se preocupa mucho por cómo el resto le ve. Bueno, hay que luchar contra eso. Así que hay pecados que Dios en su gracia nos permitirá que uno se demore un poco más en ese darle y darle, mortificarlo hasta cuando ya no opere más, y hay otros que se van así. Y la experiencia que uno tiene puede ser que se fue así
y la experiencia que otro tiene es que no se fue así y yo no debo juzgarlo. Vuelvo a insistir en lo que dije ayer. A mí me era fácil juzgar al que se estresa, porque yo no me estreso casi. Pero es que yo desconozco los procesos y caminos que el Señor tiene en cada uno, ¿verdad? Pero la invitación que nos hace Pablo es mortificar a la vieja naturaleza y vivificar a la nueva. Bien, vamos a descansar, son las 11:37. Descansemos 5 minuticos y continuamos para terminar. Creo que el plan es terminar a las 12, ¿verdad? Listo, 5 minuticos.